El gestor de ventanas que uso actualmente es DWM, que lo encuentran en la página zaclex.org. DWM significa Dynamic Window Manager y es un gestor de ventanas tipo mosaico o tiling window. Como saben, en este canal yo me he especializado en utilizar o en mostrar gestores de ventana tipo mosaico. Este gestor lo estoy utilizando en mi computador principal, que es voy a dar aquí un NeoFetch y aumento. Es un computador que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación, es decir, debe ser del año 2012-2013, por ese rango. Solo tiene 8 GB de memoria RAM DDR3 y con este portátil hago tanto los directos del canal como la edición de videos, de todos los videos que he hecho. Prácticamente en los últimos 6 o 7 meses los he hecho con este portátil. DWM no es fácil de configurar, no los voy a engañar, porque en principio sí está en los repositorios de la mayoría de distribuciones, pero si se instala desde los repositorios, el problema es que después es muy difícil de personalizar, porque DWM como tal, instalado desde repositorios con la versión mínima, es prácticamente inutilizable, tiene muy pocas funciones, y lo que hay que hacer es que se tienen que instalar varias, por aquí están, se tiene que customizar o personalizar el gestor de ventanas y se le deben instalar muchos parches, pero por suerte en el canal hay un seguidor que se llama Fernando Pessoa, y Fernando Pessoa ya hizo una personalización, es decir, ya hizo casi todo el trabajo por nosotros. Tiene una personalización excelente de DWM y esa es la que yo he estado utilizando en estos últimos 4 meses. Por supuesto es en Linux Debian, que es mi distribución de Linux favorita y es la número 1, número 2 y número 3. Ya he mostrado varios videos y directos cómo configurar DWM en Linux Debian siguiendo el paso a paso o los .files que tiene Ferchu Pessoa en GitHub. De paso les dejo también la dirección del GitHub de Fernando Pessoa. Aquí están las instrucciones para instalar DWM en Linux Debian, pero en este video vamos a hacer esa instalación en Arch Linux con DWM. Esta configuración la voy a hacer en una máquina virtual que tengo ya en Proxmox, así que nos pasamos aquí a la primera pestaña. Tengo una máquina de Arch DWM, la máquina número 142 en Proxmox, así que aquí le doy clic en iniciar y ahí se activó la máquina número 142 y nos conectamos vía Spicy y damos doble clic y vamos a pasar esta máquina virtual al espacio de trabajo número 3. Ahí tengo, dice Arch Linux versión 6.12.9 Arch 1 1 TTY 1. Estamos desde una configuración o una versión mínima de Arch Linux. Voy a ingresar aquí con mi usuario LEC y la contraseña. Y aquí empezamos con un fast fetch para ver el resumen de la instalación. Tenemos Arch Linux con un kernel 6.12.9 que tiene únicamente 252 paquetes instalados, es decir, una versión mínima de Arch. Y por supuesto vamos a hacer todo el paso a paso, incluye instalar el servidor gráfico, después instalar todos los paquetes, las dependencias, luego seguiría descargar el código fuente. Recuerden, tenemos que instalar el código que se encuentra en la página o en el GitHub de Fernando Pessoa, siguiendo unas instrucciones similares a estas que están para Linux Debian. Ok, menos charla, más trabajo. Entonces, lo primero es instalar el servidor gráfico Xorg. Aquí voy a dar un clear. Para empezar, no debemos olvidar que tenemos que actualizar el sistema. Voy a dejar aquí unos comentarios que de paso
todo este historial lo van a encontrar abajo en la descripción. Entonces lo primero sería actualizar el sistema. Lo hacemos con sudo pacman-syu, sudo pacman-syu, y el password. Ok, todo actualizado, lo hice 5 minutos antes de empezar el video. Y ahora lo que sigue es instalar el servidor gráfico Xorg. DWM está para Xorg únicamente. Entonces el siguiente paso sería instalar servidor gráfico Xorg. Y eso lo hacemos dando sudo pacman-s xorg-medio server espacio xorg xinit espacio xorg xrandr espacio xorg raya x setroot, y por último xterm, que es el emulador de terminal que se utiliza que deberíamos siempre utilizar en Xorg, o que se utiliza por defecto en Xorg. Estas son las aplicaciones o los paquetes que se necesitan para instalar el servidor Xorg, y ya por ensayo y error son los que necesito para configurar bien DWM. Y damos enter. Ok, se van a instalar un total de 42 paquetes. Aquí está todo el resumen. Se van a descargar 8.49 megas y al final de la instalación esto va a ocupar 32 megas. Damos enter. Ok, instalado un nuevo clear. Ok, lo que sigue es probar servidor gráfico con StartX. Así que aquí le damos StartX y ahí ya está funcionando nuestro servidor gráfico. Si pasamos el mouse por estas ventanas, ahí está funcionando el servidor gráfico. Y aquí podríamos dar un fastfetch, fastfetch. Ahí está funcionando de nuevo fastfetch. Ok, nos salimos, damos exit. Para salir de aquí tenemos que salirnos de esta ventana que está aquí al lado izquierdo. Un exit. Ok, funciona el servidor gráfico. Lo que sigue ahora, vamos a dar aquí un clear. Entonces, comentario. Ok, servidor gráfico Xorg funcionando, y sigue instalar las dependencias. Que se necesitan para poder compilar o para poder instalar DWM. Entonces, esas dependencias son las siguientes. Bueno, son similares a lo que hacemos en Linux Debian, pero en Arch Linux son un poco diferentes. Sería sudo pacman, o el nombre de los paquetes es diferente. Sudo pacman-s base devel es lo primero que se necesita. Sudo pacman-s base devel, aunque a veces ya debe estar, o normalmente ya está instalado. Esta vez no está instalado. Ah, no, sí, aquí dice instalado, reinstalándolo. Vamos a reinstalarlo. Ok, base devel instalado. También necesitamos git, que es para poder descargar el código fuente. Sudo pacman-s git git, e instalamos git. Ok,
Perfecto. Hay otro paquete adicional que necesitamos, que sería clear. Necesitamos sudo pacman-s libxft y necesitamos libcinerama, libxft y libcinerama, y damos enter. libxft versión 2.3 y libcinerama versión 1.1. Instalando. Ok. Perfecto. Entonces vamos a dar aquí un clear y vamos a dar un history para ver cómo vamos. Más o menos empezamos desde el comando número 22. Hemos hecho esta instalación. Estos son las dependencias que se necesitan. De nuevo, xorg server, xorg xinit, xorg xrandr, xorg xsetroot, xterm, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Ok, damos otro clear. Entonces, instaladas las dependencias, lo que sigue es descargar el código fuente de DWM. Entonces damos un ls, estamos pwd, estamos en el home del usuario, no hay ninguna carpeta. Para descargar el código fuente vamos a utilizar un comando git. Para eso se necesitaba el git. Damos git clone espacio https://github.com/ferchu pessoa con doble s dev /dwm.git, espero haberlo escrito bien, git clone espacio https://github.com ferchu pessoa dev. Ok, vamos a utilizar el código fuente que tiene Fernando Pessoa, porque aquí en este código fuente, aparte de DWM, ya vienen todos los parches y ya viene todo organizado, así que es mucho más sencillo. Ahí ya está, se descargaron. Esto solamente es código fuente 1.23 megas. Damos un ls y aquí ya está la carpeta DWM. Ingresamos cd DWM ls y aquí ya está. Vamos a dar de nuevo un clear, un ls. Entonces lo que sigue es hacer la instalación. Instalamos dando sudo make clean install, estando dentro de la carpeta, es decir, todo paso a paso. Estando aquí, damos sudo make clean install, sudo make clean install y enter. Ok, perfecto, ningún error, ya se compiló, ya se creó. Entonces vamos a dar de nuevo un ls y ahí ya está compilado. Y ahora lo que sigue es copiar el código fuente o copiar unos archivos dentro de las subcarpetas del usuario. Eso sería clear, de nuevo un ls. Sería, lo primero que tenemos que hacer es crear un subdirectorio que es mkdir. Vamos a crear un mkdir con el comando mkdir-p. Lo dejo un poco más alejado. mkdir-p espacio en el home de mi usuario /.local /share/dwm mkdir-p en el home de mi usuario .local share dwm y enter. Ok, ya se creó y tenemos que copiar el archivo autostart en este subdirectorio que acabamos de crear, es decir, cp-cp autostart
y lo vamos a copiar en el home de mi usuario .local share dwm. Ahí ya está copiado. Primer archivo, el autostar.sh, y luego tenemos que copiar también la subcarpeta que es dwm bar. La subcarpeta dwm bar, esta subcarpeta tiene toda la configuración de la barra en la parte superior. Son varios scripts que hizo Fernando Pessoa. Entonces copiaríamos cp, como es una subcarpeta, cp-r dwm bar, y la vamos a copiar en el home de mi usuario.config. En el home de mi usuario.config. Ahí ya está. Ya copiamos todos los archivos desde este código que tenemos. Y ya quedó instalado DWM. Así que aquí le vamos a poner OK. Instalado DWM. Perfecto, aunque todavía nos faltan instalar algunas cosas porque DWM como tal, vuelvo aquí a la número 1, DWM utiliza un emulador de terminal que es ST, y también utiliza para lanzar aplicaciones, utiliza dmenu. Entonces también vamos a instalar ST con los repositorios de Fernando Pessoa. Si desean instalar ST, digamos que aquí en el enlace, al final en vez de buscar DWM, le damos /ST. Y aquí también están. Tenemos que hacerlo de esta forma, es decir, descargar el código fuente de ST y instalarlo así tal cual, con 2 o 3 comandos. Ya este es mucho más sencillo. No hay que hacer tanto como el anterior de DWM. Entonces seguimos instalando. Volvemos acá. Ok. Clear. Ahora vamos a instalar ST, que es el emulador de terminal. Por supuesto, si queremos podemos cambiarlo, pero vamos a instalar ST. Entonces, para instalar ST, vamos a ir de nuevo cd ls, estamos en el home del usuario, vamos a descargar el código fuente de nuevo con git clone espacio https github.com de nuevo ferchu pessoa dev /st.git git clone https de nuevo. Muchísimas gracias a Fernando por todo el trabajo. Fernando Pessoa en compañía de Nefasque hicieron los .files, hicieron toda esta personalización. Ok, ahí ya está. ls, ingresamos cdst ls y tenemos que hacer de nuevo un sudo make clean install, sudo make clean install. Ok, listo, da algunos warnings, pero en teoría ya se instaló ST. Perfecto, les decía que adicional a ST se utiliza dmenu, que es para lanzar aplicaciones. Podríamos también, si quisiéramos, utilizar los repositorios de Fernando Pessoa, es decir, aquí también existe, él tiene unos repositorios de, creo que también es dmenu /dmenu, tiene un código fuente para dmenu, pero realmente yo no utilizo dmenu, así que en esta ocasión dmenu no lo descargo, no lo descargo desde el código fuente, sino que lo puedo instalar simplemente desde los repositorios de Arch Linux en este caso. Esto sería entonces simplemente, volvemos a la máquina virtual, clear,
instalar dmenu, que es para lanzar aplicaciones, simplemente le damos sudo pacman-s dmenu. Si desean también lo pueden hacer desde el código de Fernando, pero con este es más que suficiente. Dmenu, listo, instalado ya DWM. Lo que sigue como tal es arrancar nuestro sistema o probar DWM instalado. En principio lo vamos a hacer probar o lo vamos a probar utilizando StartX. Recuerden que tenemos una versión mínima y no hemos instalado un Display Manager, pero podemos hacer la prueba con StartX. Entonces para eso tenemos que clear de nuevo, probar instalación de DWM con StartX. Para eso tenemos que copiar un archivo que sería cp/etc x11 xinit. El archivo se llama xinitrc y lo vamos a copiar en el home del usuario y se va a llamar .xinitrc. En el home del usuario el archivo se va a llamar .xinitrc y damos enter y vamos a editar ese archivo. Un ls-a, ahí tiene que estar el cd ls-a, ahí está .xinitrc. Entonces vamos a editar ese archivo. Lo podemos editar con VI o con Nano. Podemos hacerlo con Nano, aunque creo que no está instalado. No está instalado. Instalemos Nano sudo apt install Nano. Perdón, la costumbre. Sudo pacman-s nano. Por eso Debian es mi favorita. Ok, instalado Nano. Entonces, de nuevo ls-a. Tenemos que editar el archivo .xinitrc y lo hacemos con nano.xinitrc. Ahí está el archivo que copiamos. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es quitar estas últimas 5 líneas que están aquí. No las necesitamos. Damos control K, control K, control K, control K. Y aquí vamos a agregar una línea que sería exec espacio DWM. Es para la prueba con StartX, exec DWM. Nada más. Control O y Control X. Y ahora sí viene la prueba de fuego. Seguiría iniciar DWM desde StartX o usando StartX. Es decir, le damos de nuevo StartX. Podría no funcionar o podría necesitar un reinicio. Vamos a ver si es necesario o no reiniciar. No, ahí está. StartX ya funciona y esto que está aquí es DWM, una personalización de Fernando Pessoa. Si damos un super y enter y damos un fast fetch, aquí ya tenemos DWM, la barra que está aquí arriba con su personalización, creo que con mayúsculas super y Z se modifican los colores de la barra. Él dejó varios temas. Yo usualmente utilizo este con un contraste. Es el que más me gusta. El que me da un poco más de contraste. Pero ahí está una instalación mínima de DWM con los dot files de Fernando Pessoa. Desde luego, desde Linux Debian pasamos los dot files o los ajustamos a Arch Linux. Lo que sigue como tal es
personalizar esta primera configuración. Es decir, para personalizarlo vamos a dar aquí un clear cdls. Si queremos personalizar algo tenemos, bueno, acabo de darme cuenta que nos falta algo muy importante. Observen aquí en la barra, todo esto que está aquí, nos faltan algunos iconos como tal. Entonces me falta algo súper importante y son las fuentes que utiliza Fernando Pessoa. Entonces si damos aquí un fast fetch, Fernando Pessoa utiliza las fuentes JetBrains y una fuente JetBrains Mono Nerve Fonts. En Linux Debian tenía que descargar estas fuentes. En Arch Linux estas fuentes sí están en los repositorios. Entonces lo que sigue sería instalar las fuentes de JetBrains, y eso lo hacemos con sudo, de nuevo, sudo pacman-s espacio ttf JetBrains mono nerd. Con este paquete nos sirve y está en los repositorios oficiales de Arch Linux. Si desean podrían instalar las fuentes directamente desde NerdFonts, pero este nos tiene que servir. Ok, instaladas las fuentes, así que aprovechando esto vamos a reiniciar completamente el sistema y vamos a ver cómo funciona. Démosle aquí un sudo pacman-su por ahora. En fin. Ok, instaladas las fuentes, entonces lo que sigue como tal es reiniciar el sistema para probar una versión de DWM, una primera versión de DWM que arrancamos con StartX. Para arrancar el sistema damos super mayúscula E y aquí está log restart of exit, un reboot. Esto debe servir aquí, reboot. Ahí está arrancando Arch Linux. De nuevo el usuario lec y la contraseña, y aquí recuerden que estamos probando con StartX. No hemos instalado un Display Manager. Ahí está StartX y tenemos una versión mínima. Super y Enter. Ahí ya está. En la parte de arriba ya se observan los iconos. Si vamos al número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 espacios de trabajo. En el número 1 tenemos aquí un fast fetch. Instalado entonces DWM utilizando los .files de Fernando Pessoa, una configuración que hizo para Debian, pero lo ajustamos los comandos y los paquetes para Arch Linux. Lo que sigue ya es personalizar mucho más esta configuración. Para eso lo que tenemos que hacer es modificar ls, ingresar al código fuente de DWM y modificar algunas cosas. Es decir, tenemos que modificar un archivo, el config. Uno de los dos, config.algo, pero digamos que esa personalización y configuración adicional la podemos hacer en un siguiente video, un segundo video, y de paso le instalamos un Display Manager en el próximo video para no tener que arrancar desde StartX. Pero hasta ahí va nuestra configuración DWM en Arch Linux. Saludos.